Dicen que quienes pasan más tiempo en carretera terminan escuchando historias que la mayoría nunca creería. Algunas hablan de luces que aparecen en medio de la nada, otras de personas caminando donde jamás debería haber nadie. Pero esta historia no comenzó porque alguien buscara algo paranormal. Comenzó durante una parada para cenar, en una carretera que cientos de traileros recorren todas las noches sin imaginar lo que puede estar esperándolos. Hace algunos años, un amigo muy cercano de mi familia nos contó una experiencia que vivió mientras trabajaba como trailero. No era un hombre que inventara historias para impresionar a los demás. Llevaba prácticamente toda su vida recorriendo carreteras de México, y quienes lo conocían sabían que hablaba poco. Pero aquella noche, mientras recordaba lo ocurrido, había algo en su mirada que todavía transmitía el mismo miedo. Su ruta era casi siempre la misma. Salía desde Tampico, Tamaulipas, hacia el centro del país y regresaba durante la madrugada para volver a cargar mercancía al amanecer. Era una rutina repetida durante tantos años que conocía de memoria cada curva, cada caseta y cada restaurante donde valía la pena detenerse unos minutos antes de continuar manejando. Para él, aquella carretera ya era como una segunda casa. Los traileros rara vez viajan completamente solos. Por seguridad, normalmente los acompaña otro operador durante el trayecto. Aquella noche no fue la excepción. Después de terminar la entrega, emprendieron el regreso. Ya era pasada la 1 de la madrugada. La carretera estaba prácticamente vacía. Solo de vez en cuando algún tráiler aparecía a lo lejos, iluminando el asfalto durante unos segundos antes de volver a desaparecer entre la oscuridad. Como hacían casi siempre, decidieron detenerse a cenar en un pequeño restaurante abierto las 24 horas. Era un lugar sencillo, una construcción modesta a un costado de la carretera. 2 focos amarillos apenas alcanzaban a iluminar la entrada. Más allá de esa pequeña luz, todo era oscuridad, monte, árboles y kilómetros de carretera silenciosa donde el viento era prácticamente el único sonido. Entraron, pidieron algo de comer y se sentaron a esperar. El ambiente era tranquilo. Se escuchaba el ruido de los platos, el aceite hirviendo en la cocina y la televisión encendida a un volumen muy bajo. Afuera, varios perros descansaban junto a la entrada del restaurante, completamente relajados. Parecía una madrugada cualquiera. Nadie imaginaba que, pocos minutos después, ninguno tendría ganas de volver a salir. Como suele ocurrir entre quienes pasan media vida manejando de noche, la conversación terminó girando hacia las historias de carretera. Uno hablaba de sombras que aparecían junto al camino, otro aseguraba conocer a alguien que había visto niños caminando solos en medio de la nada. También surgieron las clásicas historias sobre mujeres que pedían aventón durante la madrugada. Algunos reían, otros simplemente escuchaban. Mi amigo permanecía en silencio. No era la primera vez que escuchaba ese tipo de relatos y probablemente tampoco sería la última. Después de terminar de cenar, pidieron la cuenta. Ya casi era momento de volver al tráiler. Fue entonces cuando ocurrió algo que hizo que todas aquellas historias dejaran de parecer simples conversaciones para convertirse, de golpe, en una realidad mucho más cercana. Cuando se levantaban de la mesa, un ladrido rompió el silencio del restaurante. Al principio nadie le dio importancia. Era normal que los perros reaccionaran cuando algún vehículo pasaba por la carretera, pero aquel ladrido no se detuvo. Un segundo perro respondió, luego otro. En cuestión de instantes todos estaban de pie, completamente inmóviles, mirando exactamente hacia el mismo punto entre la oscuridad. Lo que más llamó la atención no fue que ladraran, fue la forma en la que lo hacían. Ya no parecían simples ladridos para ahuyentar a otro animal. Eran desesperados, nerviosos. Algunos incluso comenzaron a chillar entre ladrido y ladrido, como si estuvieran intentando advertirle algo al resto de las personas. Ninguno apartaba la mirada del mismo lugar, como si todos estuvieran viendo exactamente lo mismo. Dentro del restaurante la conversación terminó de golpe. Poco a poco todos comenzaron a guardar silencio. Algunos clientes se levantaron lentamente de sus asientos para mirar hacia la entrada. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Afuera seguía sin verse absolutamente nada. Solo la carretera, los árboles moviéndose con el viento y aquella oscuridad que parecía tragarse todo unos cuantos metros después del restaurante. Entonces ocurrió. Un grito atravesó el silencio de la madrugada. Era el grito de una mujer.
tan fuerte y desgarrador que por un instante nadie pudo moverse. El sonido rebotó entre los árboles y pareció perderse entre la carretera. No parecía una persona llamando por ayuda, era algo diferente, algo que ninguno de los presentes supo explicar en ese momento. Nadie habló, nadie salió. Todos permanecían inmóviles mirando hacia la puerta, esperando que alguien más hiciera el primer movimiento. Pero antes de que cualquiera reaccionara, el grito volvió a escucharse, esta vez todavía más claro, más cercano. Mi amigo asegura que jamás había escuchado algo parecido. No era solo un grito, era un lamento que parecía cargar una tristeza imposible de describir. Los perros no dejaron de ladrar ni un solo segundo. Algunos retrocedían lentamente sin dejar de mirar hacia la carretera. Otros enseñaban los dientes mientras seguían gruñendo. Era evidente que estaban aterrados. Y eso fue precisamente lo que comenzó a inquietar a todos los que estaban dentro del restaurante. Si los animales reaccionaban de esa manera, era porque había algo afuera. Pasaron varios segundos que parecieron eternos. Después, de la misma forma en que todo había comenzado, el silencio regresó. El grito desapareció. Los perros dejaron de ladrar uno por uno hasta volver a quedarse completamente quietos. La carretera parecía otra vez vacía, como si nada hubiera ocurrido, pero nadie dentro del restaurante se atrevía todavía a salir. Fue entonces cuando la dueña del restaurante rompió el silencio. Les dijo que una de las cámaras de seguridad apuntaba directamente hacia la entrada del negocio y parte de la carretera. Si realmente había pasado algo afuera, existía la posibilidad de que la cámara lo hubiera grabado todo. Durante unos segundos nadie respondió. El miedo era evidente, pero la curiosidad terminó siendo más fuerte. Entraron al pequeño cuarto donde estaba el monitor. Era una habitación diminuta, apenas iluminada por la luz azulada de las pantallas. El único sonido que se escuchaba era el ventilador del viejo equipo de grabación. La dueña retrocedió el video unos minutos y comenzó a reproducirlo. Todos permanecían en silencio, observando cada segundo sin apartar la vista de la pantalla. Al principio todo parecía completamente normal. El tráiler seguía estacionado exactamente donde lo habían dejado. La entrada del restaurante permanecía iluminada por aquellos dos focos amarillos. Los perros descansaban tranquilamente sobre el suelo. La carretera lucía completamente vacía. Durante varios segundos no ocurrió absolutamente nada, hasta que, casi al mismo tiempo, todos los perros levantaron la cabeza. Uno tras otro comenzaron a incorporarse lentamente. Permanecían inmóviles, mirando hacia el mismo punto de la carretera. Apenas unos segundos después comenzaron a ladrar exactamente igual que hacía unos minutos. Nadie dentro del cuarto dijo una sola palabra. Todos sabían lo que venía después. Era el mismo momento que acababan de vivir, pero ahora podían observarlo desde la seguridad de una pantalla. Entonces apareció, muy al fondo de la imagen, donde apenas alcanzaba la luz de la cámara, una figura comenzó a distinguirse entre la oscuridad. No surgió de golpe. Era como si hubiera estado ahí desde el principio y la vista tardara unos segundos en encontrarla. Caminaba despacio, sin correr, sin detenerse, avanzando por el centro de la carretera con una calma inquietante. La calidad de la grabación no permitía distinguir su rostro, pero había detalles imposibles de ignorar. Sus brazos y sus piernas eran completamente blancos, demasiado blancos para alguien que caminaba en plena madrugada. Su cabello era largo, negro, y cubría totalmente su cara. La cabeza permanecía inclinada hacia el suelo, nunca levantó la vista, nunca volteó hacia la cámara. Cuando terminó la grabación, nadie reaccionó. Durante varios segundos el cuarto permaneció completamente en silencio. Finalmente alguien pidió que regresaran el video. Lo hicieron, y la figura volvió a aparecer exactamente en el mismo lugar, caminando de la misma forma. No era un reflejo, no era una falla del monitor. Ahí seguía, repitiendo cada movimiento con una precisión escalofriante. La dueña simplemente apagó el monitor. Nadie quiso seguir viendo la grabación. Regresaron lentamente a las mesas y permanecieron varios minutos más dentro del restaurante. Nadie tenía prisa por salir. Afuera seguía la misma carretera, los mismos árboles, el mismo silencio. Pero después de ver aquella imagen, ninguno sentía que ese lugar fuera el mismo que unos minutos antes. Después de un largo rato, decidieron continuar el viaje.
Subieron nuevamente al tráiler y regresaron a la carretera. Durante el resto del camino no volvieron a ver absolutamente nada, ni sombras, ni mujeres, ni luces extrañas. Todo transcurrió con una normalidad inquietante, pero mi amigo siempre dijo que, durante varios días, sintió una pesadez imposible de explicar, como si algo hubiera decidido acompañarlo después de aquella madrugada. Con el paso de los días, aquella sensación desapareció. Nunca volvió a vivir algo parecido, pero hay una cosa que jamás olvidó. No fue el grito, no fueron los perros, ni siquiera la grabación. Fue la conversación que habían tenido apenas unos minutos antes, porque, curiosamente, pasaron casi toda la cena hablando de historias de carretera, y justo cuando estaban por levantarse de la mesa, la carretera pareció responderles.